es importante que en el uso de los conceptos, cuando hablamos acerca de las cosas de Dios, utilizar la palabra su marca una dirección importante, porque en el uso diario de palabras, en el uso diario de palabras, a veces nosotros utilizamos mi iglesia, mi congregación, mi equipo de adoración, Entonces, no es la palabra, es su palabra. No es la iglesia, es su iglesia. Entonces, ese sentido de propiedad indica quién es el dueño. Por lo tanto, ese sentido de quién es el dueño, marcar la dirección de quién debe sustentar aquello que él determinó como su propiedad. Entonces nosotros muchas veces entramos como en esa disyuntiva de quién debe sustentar a, quién debe proveer los recursos para esto. Entonces, cuando Dios nos pone a nosotros la responsabilidad de edificar su iglesia, eso genera un compromiso de entender como cuando alguien te pone, mire, hay gente que han hecho paquetería, hacen envío. No sé quién en un momento ha hecho ese papel de mensajería en un momento. Y hay una cosa que le molesta a los mensajeros, es que lo pongan a cargar cosas frágiles, cosas que se rompen de nada. No, eso hácelo a otro, porque nosotros a veces lo frágil casi siempre está ligado a lo valioso. Y entonces nadie quiere verse en el momento de romper lo valioso para que termine generando la responsabilidad de cubrir los daños de eso. Entonces, la iglesia, cuando tú entiendes esta dinámica y te dice, mira, te toca edificar. Entonces hay un peso, hay un compromiso, hay una responsabilidad a la cual uno tiene que hacerle frente. Y es importante siempre dejar esto claro, porque el pararse aquí delante no es un asunto de reconocimiento, ni es un asunto de grandeza, ni porque tú eres más bonito, ni porque tú eres más feo, ni porque tú tienes la palabra, sino que hay un peso ahí. Y cualquier persona que se parase aquí delante y no entiende el valor de esto, es como aquella persona que dice, yo voy a agarrar, yo necesito modificar. Por ejemplo, yo sé que a ustedes como congregación le molestan esas dos columnas. Le molestan. Pero nadie se atreve a quitarla. Quítala. Entonces, el hecho de que no se haya quitado indica que quien toma la decisión de quitarla tiene una concesión correcta de lo que importa que esa columna esté ahí. ¿Y qué pasaría si esta es quitada? Incluso si fuésemos a remodelarla, quien le va a ceder el permiso de remodelarla, él se va a asegurar que él tenga la conciencia de que él va a trabajar. Anoche pasó algo interesante. Nosotros tenemos un taller la semana que viene con el pastor Fabián Liendo, allá en la congregación, y estamos haciendo unas adecuaciones, y pasó algo sumamente raro. Y mi esposa, que todavía está allá ahora, le dice a un muchacho, tengo unas láminas de esas que Dios le dio la sabiduría a los chinos, de que nos pusiera a disposición de los dominicanos para que nosotros con buenas estrategias pusiéramos las cosas bonitas, ¿verdad? Y mi esposa le dice al pianista, después que termina, mira, quítame las láminas que están en la entrada del baño. ¿Qué pasa? Que hay unas láminas que son como plásticas, pero hay otras que son unos paneles que se están usando mucho, que están dentro del baño. Él va, y cuando vuelve dice, mira, yo creo que tú me consigas un martillo y un cincel. Y dice mi esposa, ¿para qué? Yo tengo una espátula. No, es que con la espátula no puede. Y dice, ¿qué tú piensas quitar? Y cuando va, él quería desarmar lo que no se le mandó, porque lo que se le mandó se quitaba con una espátula. Entonces así mismo son la edificación cuando se trata de lo que es la iglesia. Se necesitan gente que el Señor le permita tener el entendimiento de cuando se va a trazar la verdad, la importancia, la sensibilidad. Aquellas personas que es como si fuese una cirugía, cuando se te van a abrir a corazón abierto,
Es importante que el cirujano tenga conciencia de ahorita, no diciendo que voy a operarte el corazón y termine hiriéndote el riñón. A cada rato vive pasando eso. Lo que pasa es que ¿cuántas veces hemos visto que te toca gente? Hemos oído de que entraron para que le corte una pierna y le cortan la buena. Ha pasado, y gente que le van a hacer una transferencia el cuerpo tiene 2 riñones, ¿verdad? Le van a cambiar un riñón por otro y cuando termine le sacan el bueno. Entonces, por eso es que la Biblia dice que es necesario que nosotros apliquemos lo que es la palabra de verdad que el Señor nos permite, y que a la hora de que nosotros vayamos a trazar la Escritura, no entendamos que esto responde a una expresión emocional, sino el peso que tiene, lo que va a provocar lo que nosotros edifiquemos. Esto traerá consecuencias, las cuales a veces podrán pasar de una generación a otra. Sabrá Dios las consecuencias que nosotros hemos estado pasando, producto de una mala edificación. Producto de una mala edificación. Y cuando tú puedes ver en términos concretos qué cosas conlleva ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el 2010 tuvimos una experiencia cuando vino fue el terremoto en el país vecino, Haití. Parte de a veces de que no se edificó quizá con la conciencia de que eso algún día iba a pasar, produjo que haya pasado una de las tragedias más grandes de la humanidad, no simplemente de Haití, de tantas personas que todavía hoy en día se dice el número y dicen no, es que hubieron mucha gente que ni se contaron, porque cuando se vino a llegar al punto. Entonces, el error de edificar de manera incorrecta, cuáles son los precios, quién lo va a financiar, a quién le vamos a hacer frente a ese tipo de cosas. Entonces, estas plataformas, más que simplemente funcionar para reunir la iglesia, o para grabar un video, o para decir yo participé, bonito, Dios la permite para que nosotros podamos trazar las escrituras, y este trazado de las escrituras venga a corregir o a alinear o a poner en fundamento aquellas cosas que entendemos como necesarias. Amado. La materia, ponte ahí, porque ustedes tienen oído para eso. ¿Qué pasó? Me dijo, me dice, mira, déjela de tu lado. ¿Estás seguro? Sí, por eso se me cambia. Otro mecánico, lo conozco muy bien, me echó los dientes en eso, como uno decía. Le digo, mira, me pasó esto y esto. Y me dice, maneja. Y yo lo voy a sentar aquí. Me dice, le cambiaron el parlamento que no es de este lado. Exactamente cuando lo cambió, dejó de subir. Eso pareciera como algo simple, pero cuando tú tienes destinado unos recursos, yo tengo 1,000 pesos para cambiar los rodamientos, y ya tú te ves que lo gastaste los recursos y no resolviste, y no tienes una capacidad de reponer esos recursos que gastaste, ¿qué vas a hacer? Así es cuando la iglesia camina en dirección, muchas veces, y sin estar alineado de manera correcta, cuando estos recursos se acaban a veces, y tú puedes gastar los mismos recursos, el mismo tiempo, el mismo desgaste, pero caminando en dirección contraria. Y a medida que llegas, que más cerca estás del destino que de manera equivocada trazaste, más lejos estás del destino hacia donde tienes que ser dirigido. Tienes que llegar. Entonces, dicho esto, también quisiera agradecer la oportunidad que nos dan de prestarnos el oído a aquellas personas de diferentes congregaciones que vienen, los pastores que dicen presente. Ando con mi padre, también unas personas de allá de la congregación, Esmil, Rafael, Martín. Gracias por decir presente desde temprano, nos juntamos y estuvieron aquí. Entonces, dicho esto, yo quiero dividir esto en dos partes, lo que me toca enseñar. Vamos a dividir una primera parte. Yo quiero presentar una especie de diagnóstico de que podamos entender la importancia de lo que esto está haciendo.
esto parte, para mí es importante hacer este diagnóstico porque dentro de lo que es la expresión, esto genera ciertos niveles de confusiones. Confusiones como cuando usted viene que ve silla, mesa, ve un nombre, muchos de nosotros confundimos lo que se estamos haciendo y es posible que podamos caer en el pensamiento de que estamos haciendo algo que corresponde a lo que es un activismo. El activismo tiene algo interesante y es que por lo regular este responde al capricho o a la intención de una persona. Y por eso quisiera desvincular este pensamiento, porque no tenemos la intención de que esto cuando pase, al final cuando pase el año, que usted diga, tengo una foto del antiguo Zen, y que pase como si fuese una actividad más, sino que entendamos la necesidad de la iglesia, de por qué tenemos que trazar estos tipos de temas. Y por eso quiero primero hacer una especie de diagnóstico para crear la necesidad de que usted entienda por qué esto se necesita. Y por qué no necesariamente esto responde al pensamiento de Lenny o al pensamiento del pastor que la acompaña, que es su esposo, o al equipo de líderes que han trabajado arduamente, la cual con excelencia se han esforzado. Quiero felicitarlos por todo el esfuerzo, la entrega con el cariño y el amor con que lo han hecho. Y por qué esto genera este nivel de importancia. Vamos a empezar con la primera parte, creando el diagnóstico. Primero yo creo que empecemos hablando en Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, gracias, porque tenemos acceso a la Escritura, en la cual entendemos que en ella encontramos tu palabra. Permite que sea esta poniendo la dirección, Señor, para que la misma sea que esté guiándonos y como brújula sea la que nos diga a nosotros lo que debemos hacer. De manera constante, como así te pido hoy, te pido delante de tu iglesia, Señor, que nos permita que si la palabra va a producir en nosotros una especie de desnudez, encuentre en nosotros un espíritu enseñable que tenga la capacidad de poder reconocer qué es más importante, Señor, estar desnudo ante la verdad que estar vestido ante la mentira, Señor. Permite, Señor, que esta palabra venga como cirujano, Señor. No simplemente como un cirujano estético que viene a embellecer, sino como un cirujano que viene a producir los cambios necesarios de algunas cosas que necesitan ser direccionadas en cuanto a tu iglesia, la cual no nos pertenece, Señor, sino que simplemente somos colaboradores que estamos aportando dentro de este propósito eterno que tú estableciste en la eternidad, Padre. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Quiero agradecer la exposición que tuvo de manera introductoria a nuestro amado Amil, la cual compartimos un vínculo de amistad de hace unos cuantos años. Y quiero también entrar de manera rápida para que podamos un poquito aprovechar el tiempo. Miren, yo tengo una ligera preocupación, la cual quisiera compartírsela a ustedes, y es que estos temas son muy bonitos. Estos temas, cuando nosotros nos vamos a lo conceptual, incluso hay una declaración que la pastora Lenny hizo en la lectura, que él quisiera que lo que pudiese tirarle foto, porque lamentable el caso el papel se pierde en el tiempo. Usted cuando llega a su casa lo deja en el vehículo, lo deja tal vez. Y muchos de ustedes, si quieren observen, que cuando se termine la actividad, verán muchos papeles que la gente también quizá lo deje. Guárdelo, y hay una declaración muy bonita. Pero tenemos un problema, y es que una de las cosas que está pasando hoy en día como iglesia es que tenemos una crisis que se nos hace difícil identificarla o describirla, pero que estamos padeciendo por ella. ¿Crisis como cuál? Yo comentaba con el pastor Lamín y le decía, tengo una preocupación porque yo entiendo que estos temas vienen a poner en evidencia todo lo que nosotros en Cristo somos. Todos los recursos que nosotros se nos entregó después de la cruz. E incluso el pastor Lambín estuvo hablando acerca de los diferentes tipos de operatividad. Cómo el hombre antes de la cruz operaba de una forma y cómo el hombre ahora después de la cruz opera de otra forma. El ser humano, la cruz hizo que todo esto cambiara. Y yo quiero que usted utilice esta palabra. Después de la cruz, todo cambió. Todo cambió. No es lo mismo. No podemos evidenciar, no podemos describir. Incluso el pastor Lamín estuvo diciendo de manera extraordinaria cómo a veces nosotros generamos un esfuerzo en cuanto a la antigua economía o en la pasada manera de vivir o en la pasada manera
que Dios estableció para que el hombre tuviese contacto con Él. Fue muy bonito, e incluso la ley antes de la cruz a veces genera un sentido, un éxtasis. Cumplirla genera un éxtasis, porque abarca tantos detalles, y por eso hay una corriente judaizante hoy en día que ha generado tantos adeptos, ha generado tantos seguidores, porque está bonito. Cuando tú dices que al levantarte tienes que hacer una cosa, que guarda tal fiesta, que reúnete a la familia, está lleno de buenas intenciones. Incluso te lo pintan de una forma que dice, oye, pero hasta cualquiera quisiera, lo compra. Todo ese proceso que tuvo antes de la cruz es hermoso. Es hermoso. Que para tal cosa había que hacer una fiesta, que de tal forma tú tenías que vestirte, que cuando ibas a reunir la familia tenías que tal cosa. En cuanto a los hijos, es increíble. Número 4, cuando dice, mira, y esta enseñanza que yo te doy, cuando tú, para que se lo traspases a tus hijos. Es un modelo que nosotros en cuanto a la práctica incluso deberíamos redimirla, pero no deberíamos abandonarla. Al acostarte, al levantarte, ponla como un lindel en los postes, cuando vayas a salir, cuando vayas a caminar. En todo momento utiliza esta palabra. ¿Qué nosotros pudiésemos decir? Esta palabra que el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, del verso 1 al 18, dice que esta palabra fue entregada en un pacto, la cual tenía una fecha de caducidad, producto de que iba a perecer. Por eso que el velo que Moisés se ponía no era para tapar el resplandor de la gloria, sino para que los hijos de Israel no pusieran la mirada en aquello que había de perecer. Y si el mismo Dios estableció una enseñanza, la cual, y dice que iba a perecer, que era temporal, y esa temporalidad le asignó una función donde al acostarte, al levantarte, predícala, ponla en todo momento. ¿Cuánto más nosotros ahora, después de la cruz que se nos entregó una palabra que tiene característica eterna, cuánto más nosotros no debemos de abrazarla? Si lo temporal, incluso en 2 Corintios 3 dice, si lo temporal tuvo gloria, ¿cuánto más tiene gloria lo que ahora nosotros tenemos? Bendita gracia que nos permite a nosotros vivir en un proceso después de la cruz. E incluso dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, que había un grupo de personas, la cual vivieron en esa economía, que el mundo no era digno de ellos. Bendita gracia. Pero esta gente no recibió lo que nosotros hoy recibimos. Como característica nosotros tenemos en posición, tenemos de todo. Si nos vamos en cuanto a lo que es la plenitud, hay una palabra en griego que se utiliza mucho para referirse al término en el que nosotros actualmente estamos, y es la palabra pleroma, el cual se utiliza para hablar de plenitud y estar completo. Si empezamos a definir lo que nosotros actualmente, después de la cruz, ¿qué somos? Somos más que vencedores, estamos completos en Cristo, tenemos la plenitud, en nosotros habita aquel en el cual está la deidad, estamos completos, somos más que vencedores, estamos sentados a la diestra del Padre, somos bendecidos en Cristo, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo, no hay condenación en nosotros, tenemos todo. Tenemos en cuanto a recursos, si nosotros pudiésemos establecerlo como si fuese una cuenta de banco, utilizo una palabra que se utiliza mucho en el barrio, estamos buchú. ¿Qué significa la palabra que estamos buchú? Tenemos, en cuanto a los recursos, tenemos todo. Nuestra cuenta de banco no carece de aquellos 3 dígitos que todo el mundo no le gusta ver cuando ve en su cuenta de banco. Y es cuando usted ve el punto 9 y después 1, que indica el balance, pero te indica crisis. Tu cuenta está en 911. No, en cuanto a Cristo tenemos una cuenta con muchos recursos. Ahora viene el problema. Creo que lo que le comunicaba el pastor a mí, la cual le tengo esa inquietud. ¿Qué vamos a hacer con estos recursos? ¿Qué vamos a hacer? Mi preocupación viene porque le he estado orando a Dios para que nos diga en cuanto a la dirección. ¿Cómo nosotros vamos a hacer operativo todo esto? ¿Cómo le vamos a dar uso a esto? ¿Cómo yo voy a poder acceder a estos recursos? Y esto se compara como aquel que tú me dijiste a mí, mira, tú eres rico. ¿Y qué yo tengo? Tú tienes una casa en Miami,
tiene un yate privado, tiene dinero en dólares. ¡Wow! Y tú te quedas anodado. ¿Y yo soy todo eso? Sí. Y lo lindo es que hay más. Que a medida que tú me vayas conociendo, yo te voy a seguir diciendo todo lo que tú tienes. Y tú dices, sí. ¿Y qué hago? No, eso es tuyo. ¡Wow! Y tú sales gozoso. Y coges para el supermercado. Y tú dices, pero no puedo pagar la cuenta. Estoy pasando hambre. Entonces nosotros, parte de las disyuntivas que nosotros generamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desbloquear estos recursos? ¿Cómo vamos a tener acceso a esto? Los recursos en nosotros están como los certificados financieros a veces. Lo tiene, pero tiene una fecha. Pero tú no sabes, ¿no? ¿Cuándo puedo tener? ¿Cuándo lo puedo tener? Dicen los economistas que los certificados financieros son buenos porque generan intereses, generan recursos. Pero nadie quisiera estar generando intereses si está pasando hambre. Nadie. ¿De qué te sirve? Tú dices, yo tengo un ahorrito y cuánto, 500,000 pesos. Pues un certificado financiero, va y lo pone. Mire que paga la casa. Ay, mi madre. Mire, el niño le hace falta leche. ¿Qué vamos a hacer? Nadie cuando no tiene sus necesidades básicas cubiertas, piensa en el ahorro. Nadie. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que pensar, ¿de qué me sirve yo tener conciencia de todo lo que yo soy en Cristo si no tengo la capacidad de establecer el puente que me permita conectar mi realidad en el espíritu con mi realidad diaria? ¿Cómo yo voy a conectar esta realidad en el espíritu con mi realidad diaria? Porque usted se puede ir cargado de aquí de información y yo lo voy a decir, vamos a entrar más en detalle. ¿Qué es la gracia? Más que simplemente usar una definición conceptual, más que ser una definición dispensacional, más que ser una definición minimalista. Esto es como un sistema operativo, más que ser un qué, es un quién. Es bien, tú lo ves a través de las escrituras. Cristo se dio por gracia él amó al hombre, creó al hombre. Bien, pero necesitamos que tú hagas esto tangible, que lo puedas usar en tu día a día. ¿Por qué? Porque la perfección y la santificación que se produce aquí en la tierra no es para que tú acumules recursos para el cielo. No, Dios no te quiere perfecto en el cielo. Dios quiere que la santificación se produzca aquí en la tierra porque tiene que ver con los asuntos de la vida, con lo que tú padeces aquí en el día a día. El gobierno de Dios en sus hijos es aquí en la tierra, aunque después tengamos una expresión en el cielo, pero yo no gano nada diciéndote, allí en el cielo no lloraremos más. Sí, pero estoy llorando ahora. No habrá dolor, pero estoy sufriendo ahora. No habrá tribulación, pero entonces necesito ver cómo lo que yo soy. Por eso es, señores, cuando tenemos una conciencia de eternidad y que entendemos el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. A mí me encanta la descripción de Pablo cuando él habla acerca del día de su muerte. Pablo dice, mas el fin de mi día está cercano. En un buen dominicano, ¿sabes qué significa eso? Señores, me van a matar. Ya yo voy a morir. Y Pablo, yo citaba el domingo pasado en un funeral que estaban enseñando y decía, cualquiera de nosotros que se nos dice, mira, cuando tú llegas a tu casa, tú vas a morir. ¿Saben qué es lo primero que nosotros hiciéramos? No, eso antes después que nos movemos. Pero primero es que yo empiezo a llamar a todos los pastores que conozco y cadena de oración. Vamos a interceder, yo no puedo morir. Sin embargo, Pablo no dice, Timoteo, ora por mí porque yo no quiero morir. No, Pablo dice, he peleado la buena batalla. Yo cumplí este propósito, yo entendí cuál era mi asignación. Y ante los conflictos de la tierra, yo no salí corriendo, sino que lo enfrenté. Y ante ella me pusieron la corona de justicia porque entendí que yo hacía aquí. Y los recursos que se me asignaron en el cielo, los administré aquí en la tierra. Y me sirvió para esto. Entonces yo no quiero que tú salgas cargado con los recursos de que tú tienes aquí en la tierra para que lo acumulen en el cielo. Es para que tú lo usas aquí en la tierra, que en el día a día sea visible. Porque en el proceso
nosotros hemos hecho algo que le podemos llamar como si fuese la domestización de lo que es la iglesia, donde hablamos de una iglesia que fuese atemporal porque no podemos ver lo que pasa en el tiempo, o imparcial o espacial porque no veo en qué lugar, porque digo que se encierra a este espacio, o inmaterial porque no puedo ver tangible. No, necesitamos que la iglesia exprese, la gente lo pueda ver, lo pueda tocar y lo pueda expresar. Porque no me sirve. Entonces yo estoy diciendo, ¿de qué soy rico? ¿De qué tú me dices, esta tarjeta es tuya, Platinum, Black, como tú dices, balances indefinidos? No me da la clave, o cuando la pasa me dice restringida. No me dice que no tengo balance, pero me dice restringida porque no tengo acceso a ella. Por eso necesitamos que el Señor nos permita entender de cómo es que vamos a hacer que esto funcione. ¿Cómo es que vamos a hacer que esto funcione? Porque el evangelio tiene que funcionarnos a nosotros. Y una de las cosas que el pecado produjo en el hombre antes de la cruz, que el hombre perdió el protocolo, perdió la forma, entender de cómo funcionaba. Y él empezó a decir, yo quiero hacerlo a mi propia forma, a mi propio método, porque no me funciona. Entonces necesitamos que las tarjetas las podamos usar. Yo quiero llegar a mi casa con mi carro lleno porque hice una compra, con los recursos. Entonces nosotros tenemos ciertos padecimientos y esto nos lleva, por eso miren, pues decía que estaba meditando mucho en esto, porque el Salmo 73, ¿quién ha leído el Salmo 73 o quién lo recuerda? El Salmo de Asaf. El Salmo de Asaf, ¿usted conoce que en el día a día hay algo que se llama como un secreto a voces? ¿Qué es un secreto a voces? Que nadie dice que lo sabe, pero que todo el mundo lo sabe. Como aquí no hay adolescentes, bueno, tengo a Daira nada más. Pero los que son de mi época, no los que son de allá para atrás, de mi época, saben en qué consistía el amor escondido. ¿Saben qué era el amor escondido? ¿Qué es el amor escondido? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el amor escondido? No, esa es su época. No, eso es su época. No. En mi época, el amor escondido era que todo el mundo lo sabía, menos papi y mami. Todo el mundo lo sabía. Entonces es como que, ¿de qué me sirve? Esto es como un secreto a voces. Entonces, ¿qué es un secreto a voces? Donde todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. El Salmo 73 es como ese secreto a voces. Dice el salmista en el Salmo 73, dice, por poco se deslizan mis pasos, por poco caigo en el resbaladero. ¿Pero por qué causa? Cuando vi la riqueza de los impíos, cuando vi cómo prosperaban, cómo hacían congojas, cómo andaban sin temor. Oye, como dice, tuve envidia. ¿Pero de quién? De lo impío. De lo impío tuve envidia. ¿Qué te está diciendo Asaf? Cuando yo fui al supermercado, que no pude desbloquear los recursos que tenía, cuando vi que en el día a día no podía pagar la casa, cuando vi en el día a día no podía hacerle frente a los asuntos, oye, tuve que ver por la casa de al lado, a quien yo todos los días en la mañana le predico, y veo que él no tiene esa dificultad. Por poco rebalan mis pies cuando veo que él veo que me saluda con una mujer, al otro día anda con otra, me topé con él con error, siendo infiel a su esposa, y veo prosperidad en él. Y no le teme a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído a veces en procesos como ese, donde a veces la crisis inunda nuestra alma? Y dice el verso 23 del Salmo 73, dice, mi alma se turbó y mi corazón sentía punzadas.
Sentía punzada, decía, yo siento punzada. Es como que cuando te están dando, tum, 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 tum. ¿Cuándo qué? Cuando vi que lo que me dijeron, yo no podía aplicarlo en el día a día. Y terminó diciendo él, el verso 13. El verso 13 dice, en vano he guardado mi corazón y en vano he lavado mi conciencia. ¿De qué sirve? ¿Cuántos de nosotros dicen, de qué sirve yo suspender todo? ¿De qué sirve yo darte lo mejor? ¿De qué sirve yo negarme a la carne? ¿De qué sirve si no me funciona? ¿De qué sirve? Entonces, parte de lo que yo quisiera ponerle en crisis a ustedes es que hay una urgencia donde el Señor yo quiero depositarle por medio del Espíritu en la vida de ustedes. De por qué tenemos que reconfigurar el entendimiento de lo que es la vida de los hijos de Dios. Porque estamos llenos de crisis interna, pero que nadie lo dice. Nadie lo dice, secreto a voces. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado cuando tenemos que verle la cara a aquel proveedor, a aquel deudor, y no sabemos qué vamos a hacer? Y yo no estoy queriendo predicar un evangelio de prosperidad en cuanto a lo que es la abundancia de recursos. No. Pero que el Señor ponga un contentamiento en nosotros. Que aunque yo ganando poco, yo administre lo que tengo. Y que el deseo y la influencia del sistema de este mundo no me afecten a querer yo comprar cosas que no puedo pagar. Y que la satisfacción esté conforme a lo que Él me ha dado y no conforme a lo que yo quiero. Y que si yo no puedo pagar algo de 5 pesos, que haga un contentamiento con el de 2. Pero no que tenga el de 5 y yo tenga que hacerle frente porque no puedo hacerle deuda. Los bancos llamándote, tú endeudándote, siendo cautivos de los sistemas de este mundo por medio de las finanzas, por medio de la vanidad. Dice la Biblia que el sistema de este mundo se expresa con 3 cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de este mundo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer operativo esta realidad que el Señor venga y permite? Entonces, esto representa lo que son los bloqueos. Esta primera parte yo quiero ponerle a esto como los bloqueos que no nos permiten a veces entender lo que es la gracia. Tengo bloqueo. ¿Y por qué? Porque, miren, mucha gente critica el sueldo que gana el gobernador del Banco Central. Gana casi 2 millones de pesos, creo que son. Y la gente dice, ¿cómo es posible que un dominicano gane tanto cuarto? ¿Verdad? ¿Saben que eso es un error? ¿Por qué? Porque una gente que tiene tanto poder de que una mala decisión lleva un país a la pobreza, o que se corrompa, o que venga a Lenny y le diga, mira, yo quiero que mañana, yo me quiero ganar un dinerito, yo creo que tú le bajes $1 al dólar, que yo mañana voy a comprar $5 millones y tú lo subas al otro día para yo venderlo. Entonces, ¿qué hace el sistema? Le pone un sueldo alto para que esa propuesta sea indecorosa, él no tenga necesidad y la deseche. Pero usted cree que si Lenny viene de mí y antes de que ella venga, lo primero que me llamó fue mi esposa, que me dijo, tengo 3 meses del colegio cumplido y ¿qué vamos a hacer? Y yo teniendo que tomar una decisión de política financiera, lo que tengo en la cabeza cargada. ¿Tú crees que yo le voy a decir que no a ella? Entonces, el Hijo de Dios necesita estar saciado para que no se vea tentado ante las propuestas que tiene el sistema de este mundo. Porque estamos llenos de propuestas, entonces esos son bloqueos. Entonces, cuando tú me quieres venir a hablar de gracia, miren, muchos de nosotros, una de las cosas que nosotros estamos sufriendo hoy en pleno siglo XXI, anote esta palabra, es la ausencia en la presencialidad. La ausencia en la presencialidad. ¿Qué significa eso, señores? Que muchos están aquí, pero su mente no está aquí. Muchos no están aquí. Su cuerpo está aquí, pero muchos dejaron su mente en el problema que van a resolver cuando llegaran, en la dificultad con la que salieron, en cómo hacer frente
su mente no está aquí. Entonces, esos son los bloqueos que vienen a nosotros para cuando yo quiero hablarte, yo quiero venir, yo quiero que tú entiendas de manera clara qué es la gracia. Y tú dices, oye, ¿qué gracia tú me estás hablando si yo lo que vivo es una desgracia? De verdad, no sirve. No sirve que yo cuando te salude, tú me digas gracia y paz y tú lo que vives es desgracia y desconsolación. No sirve que tú agarres y vienes y aprendas la terminología, pero en lo que es la práctica, tú no lo puedas ver visible en el día a día. Y por eso una de las cosas que yo, señores, hace unos años, el Señor puso una inquietud y no sé si fue el Señor al final, porque yo empecé a querer darle mucho valor a lo que fue la terminología de manera correcta. Y está bien, pero no me sirve la terminología si primero la gente, antes de escucharme, primero te ven. ¿Te entiendes? Entonces primero tenemos que ver cómo que funciona el orden operacional de nuestra enseñanza. Cómo la gente aprende más de lo que yo digo o de lo que ven en mí. ¿De qué? Entonces yo no me desmonté del deseo de querer llevar a las personas a que entendieran cómo se habla de manera correcta si no entendían cómo se vive de manera correcta. No funciona. No funciona. Entonces yo no gano nada con que llenaste el bulto con el que tú trajiste para almacenar los recursos que tú entiendes que vas a usar mañana de manera correcta cómo deben hacer las cosas. Si primero tú no tienes conciencia de cómo es que funciona esta vida, porque nosotros estamos en crisis interna que nadie dice. Nadie lo dice, pero lo estoy viviendo. No sé qué es lo que voy a hacer. Muchos de nosotros pasando crisis internas fuertes, donde no dormimos, producto de que no sabemos, el sueño quitándolo, pasando procesos de ansiedad duros. Ansiedades duros, donde no podemos concebir el sueño. Entonces, ¿de qué me sirve que cuando tú te levantes tempranito y me digas todos los conceptos, me bajes todas las revelaciones del mundo, si al final no pudiste dormir? Si no pudiste dormir, entonces tú me estás diciendo a mí que lo que tú estás diciendo no te está funcionando y no es quizás que lo que tú digas no es verdad y no es correcto. El asunto es que parece que tú no estás entendiendo cómo es que tú vas a transferir. Lo pongo de la siguiente manera. Es como que tú tienes una cuenta de la Reserva y una cuenta del Popular. En el Reserva tienes 10 millones de dólares. En el Popular está en cero. Ambas cuentas te pertenecen. Pero necesitamos que Dios produzca en nosotros. ¿Cómo es que vamos a hacer la transferencia? ¿Cómo es que se va a transferir de aquí para allá? ¿Cómo lo va a transferir? ¿Cómo es? Porque y hemos actuado sin darnos cuenta, diciéndole al mundo, hablando del balance de la cuenta de reserva que lo tiene todo, y predicando, yo tengo todo, pero viviendo con la cuenta del Popular en cero. Viviendo con la cuenta del Popular en cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos bloqueos se levantan como paredes y no permiten que entonces el entendimiento correcto de lo que es la gracia se entienda. Y por eso terminamos distorsionando los conceptos y terminamos diciendo esto es licencia para pecar, esto es libertinaje, esto no funciona. Y quiero decirles, señores, de manera sincera, que lo entiendo. Lo entiendo. Y por eso parte de lo que el Señor me permitía en la declaración de oración al principio, que el Señor nos permita reconocer, abrámonos, seamos sinceros y digamos, pastor, yo entendí el concepto de cómo se decía, pero no sé cómo que lo voy a aplicar, ayúdame. Hay una palabra que el Señor tiene que traer a nuestros labios, la cual hoy en día está muy ausente, y es necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito que me ayude porque tengo problemas en mi matrimonio, no sé cómo que voy a hablar
con mi esposa. Yo siento que como que cada vez que digo algo, por más que lo intento, es como que le hago una herida y es como que ella se ha bloqueado. Con mi esposo no logro concertar una idea, por más que lo intento, necesito ayuda. Porque la gente se está dando cuenta que él vino aquí y le dijeron, tú estás completo en Cristo, tú estás más que bendecido, tú estás en lugares celestiales juntamente con Cristo, pero estás solo porque en cuanto a la pareja, uno está sentado en un lado y otro sentado en el otro. Y en ese momento llega el pensamiento de Asaf. En vano he guardado mi corazón. Dice que el pensamiento fue tan fuerte que casi resbalan sus pies. Muchos de nosotros ya rebalamos. Hemos caído varias veces, tantas veces que nos ha pasado esta situación. Entonces tiene que pasar esto, porque estos bloqueos no permiten que el entendimiento de lo que es la gracia, y hoy yo digo gracia porque es el tema de hoy, pero cualquier tema, tú te haces infértil, porque la realidad que te inunda en el día a día no te permite que esto penetre. Hace en el 2021 yo pasé una experiencia la cual marcó mi vida en cuanto a un proceso médico. Uno de los empleados que nosotros trabajamos con nosotros como supervisor, llamado Wilmer, me acuerdo yo, fue diagnosticado con cáncer. Y el cáncer a veces es como extraño, porque tuvo una gente bien y de repente le diagnostican un cáncer y que el cáncer está avanzado. Y de repente cuando esa información entró a su mente, así mismo como que todo lo que no sufrió por no darse cuenta le cae junto. Y él entró en una desmejoría acelerada. Y yo me acuerdo que papi y nuestra familia, nosotros nos involucramos mucho en cuanto a buscar sangre, íbamos todos los días al oncológico, señora Lincar, que está allá en la Correa Isidrón. Yo me acuerdo que fui tantas veces que un momento la doctora pensaba que éramos hermanos. Me dice, no, porque tu hermano. Y yo me acuerdo que un día él amanecía con la fiebre alta, otro día amanecía con la leucemia, que es el cáncer en la médula. Tiene un tema y es que ataca duro el sistema inmunológico. Las plaquetas se la comen y los glóbulos rojos, lo que es la sangre. Porque el sistema inmunológico deja de producir y a veces hasta lo aloca. Y un día tú amaneces con 20,000 de plaquetas, el otro día amaneces con 1,000. Porque es como una loquera que le hace en el sistema. Y eso producía que un día tenía como que tuviera como una hemorragia interna, un día tenía fiebre. Y yo iba emocionado hasta un día y decía, dígame doctora, ¿y hoy no tiene fiebre? Y me dice, mira, déjame explicarte algo. Él hoy no tiene fiebre, me dijo. Pero no te emociones. Porque mientras nosotros no podamos, hago un paréntesis, y es que la leucemia por lo regular se ataca con quimioterapia. Pero hay un protocolo que dice que cuando una gente está por debajo de 30,000 o 50,000 plaquetas, no le dan quimioterapia. Porque el cuerpo no tiene cómo aguantar. Porque la quimio te quita la plaqueta. Entonces, él tenía como un mes que no le podían dar quimioterapia. Porque los niveles de plaqueta eran muy bajos. Y me dice, mira, mientras nosotros no podamos atacar la médula, que es el cáncer, un día él va a bajar la sangre, un día va a tener una infección. Necesitamos poder atacar el cáncer para que dejemos de ver esos efectos secundarios. ¿Cómo nosotros vamos a atacar este cáncer? ¿Cómo vamos a atacar este cáncer? Dice el Salmo Asaf, en vano guardé mis pies. Entonces, estos bloqueos, por más lindo que yo le hable de lo que es gracia, reino, nuevo pacto, verdad presente, que la cruz, por eso quise poner un preámbulo, la cruz hizo que todo cambiara. Bien, pero por más que yo te comunique esto, si no podemos lograr que nuestro nivel de vida sea elevado, no rico, pero que no tengamos preocupación. No que siempre tengamos abundancia, pero que tengamos contentamiento aun cuando tengamos escasez. Y que nuestras crisis financieras no vengan producto de las influencias del sistema de las tinieblas, sino porque sean por procesos donde nuestra fe esté siendo probada y no nuestra carne que esté siendo castigada.
que son totalmente diferentes, aunque tengamos el mismo sufrimiento. No es lo mismo cuando tu fe es puesta a prueba que cuando tú estás viviendo una consecuencia de la carne. De que te fuiste y que tomaste una decisión que no era correcta. Entonces, hay unos bloqueos. El primer bloqueo que le mencioné fue el bloqueo de cómo nosotros, lo que vivimos, no podemos lograr concertar lo que vivimos con lo que decimos. No podemos concertar lo que vivimos con lo que decimos. Ese es el primer bloqueo. Segundo bloqueo. ¿Qué pasa? El libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y yo creo que se acabó el tiempo. Sí, son las 12. Déjame avanzar. El segundo. 10, tengo 20 ya. Primero de Samuel, capítulo 3. Quiero ver cómo puedo, por lo menos en esta parte, mencionar que sea 4 bloqueos. Voy a avanzar. Primero de Samuel, el segundo bloqueo muestra a Samuel. Samuel hay una historia interesante, y es que Samuel dice la Biblia que Samuel servía en el templo, ¿verdad? Oye, Samuel no simplemente servía en el templo, sino que vivía en el templo. Y dice la Biblia en el capítulo 2 que Ana, cuando pidió por él, la promesa que le hizo a Dios fue que si concebía, se lo iba a entregar a Dios, ¿verdad? Y vemos el cumplimiento en el capítulo 3 de que ya Samuel servía, estaba involucrado, ¿verdad? Bien, y vemos que Samuel escucha una voz, pero él no la entiende. Él no entiende la voz. Y dice que la voz vuelve y le habla. Y Elí termina descifrándole qué es lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Elí? Y Elí le dice, pero donde yo quiero que usted se concentre, ¿por qué Samuel no entendió lo que se le decía? ¿Por qué Samuel no entendió la voz? Acompáñame a las escrituras y vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Y leamos un verso. Leamos un verso. ¿Lo tenemos? Primero de Samuel, capítulo 3. Miren qué dice el verso 7. ¿Quién me lo lee? El 7. No, él no tiene derecho a la palabra, él está predicando, ha hablado mucho. Alguien. Léamelo. Páralo ahí. No se me siente, usted va a seguir leyendo. ¿Quién era Samuel, dijimos antes? Samuel fue... ¿Y dónde estaba él? ¿Sirviendo en qué? En las cosas de Dios. Y aún sirviendo, ¿qué pasaba con Samuel? Involucrado en las cosas de Dios. Segundo paso, ¿qué pasaba con Samuel? Ni la palabra de Jehová ni había sido revelada. Puede ser. Segundo bloqueo, muchos de nosotros estamos en la etapa de Samuel, la primera etapa de su vida. Sirviendo en lo de Dios sin conocer a Dios y sin que la palabra haya sido revelada. Y esto viene a producirse un bloqueo. Porque esto nos convierte a nosotros en un espectador. Un espectador. Y no tengo el tiempo para desarrollar algo, pero quiero dejarse de manera de tarea. Por ejemplo, la Biblia menciona en el libro de Corintios, en la primera carta, en el verso 9, a partir del verso 12 al verso 27, capítulo 9, del 12 al 27, cuando Pablo habla de la analogía de la carrera, cuando dice que él golpea, dice que él no corre como la aventura. Pablo dice, yo corro, pero no como un espectador, sino que corro para ganar. Estoy en esta carrera para ganar, porque no quiero ser un espectador, porque el espectador no gana. El espectador no gana.
Y a mí me encanta esta analogía de Pablo, porque Pablo dice que esta carrera no es contra el hermano, sino que esta carrera él la vence golpeando su cuerpo. Pablo está diciendo que él tiene una carrera interna, donde él no tiene que ganarle al hermanito, sino él tiene que ganarle a su interno. Entonces dice, yo venciendo lo interno que tengo, voy a ganar la carrera. El pleito no es con el hermano que tuyo que está al lado, es contigo mismo. Y cuando yo lo gano, entonces Pablo dice que yo no soy un espectador. Porque el espectador, si ustedes leen el contexto inmediato del texto y avanza en el capítulo 10, menciona que el pueblo de Israel participó de 5 todos, participó de la luna, participó de la nube, participó del agua, participó de los milagros. Pero todo ello no sirvió, porque estaban como espectadores. Entonces muchos de nosotros estamos como espectadores envueltos en las cosas de Dios y no conocemos a Dios y la palabra no ha sido revelada. Y estamos hablando cosas que lo decimos de manera correcta, pero sin la revelación interna. Entonces, ¿para qué sirve? No me sirve, no lo quiero así, señores. ¿Cuántos de ustedes no han tenido el acceso? ¿Cuánta gente de ustedes no han visto que dice, oye, si tú me vas a dar eso y me vas a poner a coger lucha, mejor no me lo des? Si yo tengo que estar recordándotelo a cada rato y tengo que estar perdiendo la paciencia, yo no lo quiero. No lo quiero. Tercer bloqueo. Este es el bloqueo. Hay un bloqueo que a manera de analogía yo quiero presentar, que habla de lo que es los recabitas. ¿Quién de ustedes conoce la historia de los recabitas? Los recabitas es una historia que se lo dejo de tarea para que lo vean. Está en Jeremías capítulo 35 y tiene consonancia en Primera de Reyes, cuando habla acerca de cómo empezaron ellos. Fue una tribu que duró 250 años de tradición, hasta el contexto donde son mencionados en el libro de Jeremías. En un momento Dios está con los recabitas, manda la palabra del profeta hacia los recabitas. Y los recabitas lo que le dicen es, Jehová le dice, llévate a los recabitas al templo y dale una palabra, dale la mejor habitación. Yo creo que tú le des vino. Y cuando le dan vino, dicen, no podemos. Ay, ¿por qué no podemos? Porque nuestros padres nos dijeron a nosotros, nos dieron 3 mandatos. Primero, no beban vino. Segundo, no compren tierra, no hagan viñados. Y tercero, no edifiquen nada. Vivan siempre en el desierto. Y desde que se nos dio la palabra hace 250 años, todavía nosotros la guardamos. Y miren qué dice el verso 18. Dijo Jehová a la familia recabita, hace dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y menciona 3 cosas de ellos, 3 cualidades de ellos. Primera, Jeremías 35, verso 18. Dice, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab, vuestro padre. Su padre le dio un mandamiento. ¿Hace cuántos años? 250 años. Segundo, dice, y guardaste todos sus mandamientos. No lo de Dios. ¿Lo de quién? Lo de su padre. Bien. Oye, primero que dicen es, obedecieron y guardaron. Y tercero dice, hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Miren qué fue, pero hay un problema con ellos. Que ellos hicieron eso solamente con la palabra que le dio el hombre, porque luego Dios le reclama, dice, ustedes le han sido fiel a lo que le dijo un hombre, pero no han querido ser fiel a la palabra que yo de manera constante les mando a hacer. Tercer bloqueo, cuando nosotros tenemos la fidelidad ante el hombre más alta que la fidelidad de Dios. Por eso el contexto de Jeremías dice, maldito es el hombre que pone su confianza en hombre. Ya ustedes entienden por qué Jeremías termina diciendo esto. Hay un contexto donde hay una incomodidad de parte de Dios, donde el pueblo está tratando de poner su confianza. Desvió la atención. Y cuarto bloqueo, y creo que lo dejaré hasta aquí para luego, porque quiero estar en la fase de diagnóstico para que ahorita entonces podamos entrar a la segunda parte de
de un poco entrar en lo que es la gracia y cómo podemos aplicar esto en el día a día. El cuarto bloqueo y último, donde lo voy a dejar, empecé con el texto de Romanos 8:1, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es a manera de conclusión, que Pablo lo dice en el capítulo 8. Una de las cosas, y lo voy a utilizarlo de manera pedagógica, para dárselo como herramienta. Esto viene por una conversación que tuve con mi padre ahorita cuando veníamos, que a veces nosotros leemos mal las escrituras. Ustedes saben que las escrituras tienen algo interesante, que están divididas en capítulos y versículos. Y eso es bueno para encontrar los textos, pero es malo porque comprendemos mal. Porque a veces nosotros, a ver la separación, entendemos que donde cambia el capítulo, cambia la historia. Cambia la historia, cambió el 8 ya. No, sin embargo, Pablo dice: ahora pues. Ese ahora pues no es una idea en el aire, sino que él viene a conectar con lo que él viene diciendo. Entonces nosotros tenemos que hacer una pregunta: ¿qué viene diciendo él? Para yo saber por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué viene diciendo él? Y Pablo plantea un problema que es el último bloqueo con el cual quiero cerrar esta exposición. Pablo plantea, dice, no tengo tiempo para leer el verso completo, pero el contexto inmediato está del verso 7, del capítulo 7 al verso 25. Se lo dejaré de tarea para que lo analicen en su casa. Romanos 7, del 7 al 25. Cuando Pablo dice: hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que, veo que el bien que quiero no hago, sino lo que hago, el mal que no quiero. El mal que no quiero ver, porque veo que en el hombre interior le agrado a Dios. Pero hay una ley que se revela en mis miembros, y esta agrada a la carne. Dice, hay una ley. Entonces dice, yo me veo, porque el contexto empieza diciendo, cuando él empieza a hablar de cómo viene a llegar la ley, dice, la ley es buena. Pero la ley cuando vino me empezó a identificar lo que era malo. Entonces lo que debió ser bueno, entonces me mató. Dice Pablo, entonces vi que entonces estoy vendido a la muerte, estoy vendido a esta ley. Hay algo a lo interno mío que no me permite apreciar de manera correcta. Entonces Pablo establece la enseñanza de lo que es el hombre interior y el hombre exterior. Entonces dice que en el hombre interior él tiene algo que lo agrada, pero el hombre exterior entonces encuentra una ley que se revela contra él. Entonces este hombre interior, cuando no está siendo dirigido y no es el que está estableciendo el gobierno de Dios, por más que yo quiera hablarte de gracia, hablarte de concepto, esto viene como un bloqueo, porque esta ley que agrada a la carne muchas veces es la que está decidiendo lo que tú tienes que hacer, y eso es un bloqueo, amada iglesia. El bloqueo del hombre interior, cuando este hombre exterior es el que está dirigiendo nuestra forma de pensar, nuestros comportamientos, lo que decimos, lo que tenemos que hacer, no sirve. Amado, el llamado final es este: que el Señor nos permita que todo lo que nosotros somos podamos tocarlo, que sea una realidad viable. Incline su rostro y me hagamos una oración. Padre, no permita que el deseo interno de nosotros, este deseo interno de querer anunciar que estoy completo, que tengo todo, no sirve. Si al final, Señor, no sirve, si al final no tengo cómo hacerle frente, Señor. Permite que tu palabra se nos revele a nosotros, Señor, para que podamos identificar los puentes, para que podamos hacer la realidad espiritual una realidad operativa de nosotros, Señor. Padre, sabemos todos los pensamientos de amargura que en muchos momentos de nuestras vidas han llegado a nosotros, Señor. Pensamientos que nos turban, pensamientos que decimos, ya no quiero servir más, no quiero volver más.
¿Cuántos de nosotros hemos dejado de concebir el sueño? No dormimos, no descansamos, procesos de ansiedades fuertes. Permite, Señor, que la realidad espiritual sea una realidad operativa en nosotros. Padre, en tu nombre nos oramos. Amén y amén. Muchas gracias.